ahora sí. Como ya saben, mi nombre es Blas. Y bueno, yo estudié pintura, arte, en la facultad. Egresé en el 2006. Y a mí me interesaba mucho el tema de la imagen que circulaba en los medios de comunicación en esa época, ¿no? Porque, en fin, a mí me tocó vivir este momento tan particular de la historia contemporánea nacional, en la caída del régimen fujimorista y cómo el fujimorismo hizo uso de los medios, los diarios chicha y todo esto. Y a mí me fascinaba esto de cómo se hacía uso de la imagen del cuerpo femenino en particular. Entonces, nada, me quedé pegado con toda esa estética muy explícita y durante muchos años estuve trabajando con esa temática. Y mi técnica pues era básicamente fotorrealista, ¿no? Y llegó un punto en el que me agoté. Simplemente me agotó el hecho de pintar de esta manera tan rigurosa, tan exigente, y que cada vez me daba menos satisfacciones. Entonces empezó a surgir en mí una suerte de inquietud por buscar otros lenguajes, digamos que menos explícitos y más poéticos, de alguna manera, ¿no? Y entonces, esta es una muestra de una pieza que yo considero que es de transición, ¿no? que viene arrastrando un poco toda esta temática, esta iconografía, pero esta pieza formó parte de mi primera individual en el 2012, pero aquí ya empiezo a manifestar otras, o a experimentar con otra clase de ideas y cosas, ¿no? Empiezo a mezclar el dibujo, empiezo a salirme ya de rigor fotográfico en sí, ¿no? Entonces, y bueno, a partir de esta necesidad es que empiezo a buscar oportunidades afuera. Y seguramente han escuchado hablar ustedes de este sistema internacional ya, mundial, global, que es el de las residencias para artistas, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a aplicar y me aceptaron en una en Holanda en el 2013. Y les presenté un proyecto, era una residencia muy alternativa en medio del campo en Holanda, y te pedían que presentaras un proyecto relacionado al paisaje. Entonces realicé este proyecto, que al final tuvo una dimensión performática también, porque realizamos este evento para cargar eso. Pero en fin, la cosa es que se trataba de cómo, en fin, los holandeses son muy obsesivos cuando se trata de manejar la naturaleza y el paisaje. Y esta era la historia de un pequeño riachuelo natural que habían canalizado en los años 70, y ahora, pues como les sobra el dinero, habían decidido que querían restituir este riachuelo, este río a su estado natural. Entonces es como recrear la naturaleza, y eso me pareció así súper interesante y súper loco. Y nada, lo que hice fue de alguna manera recrear ese río sobre esta plancha de acrílico transparente, pero solo por partes, y de ahí ubicarlo en el sitio donde debiera estar, para que de alguna manera se fundiese con el paisaje que está representando. Entonces hay un juego, hay una tensión entre la representación y lo real, ¿no? Luego tengo una experiencia muy bonita, porque me empiezo a interesar por el paisaje en general, ¿no? Y luego tengo una experiencia muy bonita, muy intensa. Con mi novia nos fuimos a vivir a Puerto Maldonado, y a ella le habían encargado un estudio súper interesante sobre la minería informal, que es un tema que seguramente todos ustedes más o menos conocen, ¿no? Lo que está sucediendo allá en Madre de Dios. Y bueno, se nos ocurrió a los tres
a mi novia, está acá, Claudia, y a Eduardo Girose, que es un fotógrafo, hacer este proyecto, de hacer algo con esto, ¿no? Entonces empezamos a hacer una serie de incursiones a estos lugares, a Huepetue, a La Pampa y otros sitios así, y tratar de hacer algo con esto, ¿no? Porque es como que era un tema que estaba así inundando todos las primeras planas, ¿no? Los medios, todo el mundo estaba hablando, estaba muy politizado el tema, pero había algo que estaba faltando, ¿no? Digamos que lo indecible, ¿no? Y eso, finalmente es eso un poco lo que queríamos hacer, ¿no? Tratar de proponer una nueva mirada. Y es un poco, en fin, como lo que se dice acerca del Holocausto, ¿no? Que es una cosa así tan monstruosa que no se puede traducir en una obra, en palabras, porque ya de por sí es tan brutal que no puedes hacer nada con eso. Entonces, de alguna manera, tenía la misma sensación aquí, ¿no? Ante semejante drama. Entonces, es como, o sea, es como que lo importante está en lo que no está, ¿no? Es como presentar proponer un indicio, ¿no? Que te despierte ciertas preguntas, ¿no? Y bueno, ese fue el proyecto que presentamos en el 2014. Y luego tengo otra oportunidad de salir. Esta vez en Holanda también, un sitio que se llama la Jan van Eyck Academy, que les sugiero algún día investiguen, vean, porque es un lugar extraordinario. Es básicamente una residencia, una beca de un año, en algo que califican ellos como instituto postacadémico. No es una maestría, ¿no? Es algo más. Y para mí fue una experiencia transformadora, digamos, ¿no? Porque me confrontó a toda una serie de teorías, de experiencias, conocer otros artistas, teóricos, etcétera, etcétera, cosas que eran para mí nuevas completamente, ¿no? Y yo llego con un proyecto específico que al final termino desechando, porque es como cuando recibes estas grandes oportunidades, tú dices, tengo que aprovecharla al máximo y demostrarles que soy lo máximo y que me merezco esta gran oportunidad, ¿no? Y en realidad no es así como normalmente funciona, ¿no? Es como que te están dando esta oportunidad para que realmente hagas lo que quieras con ella. Te están dando un premio, te están dando libertad, ¿no? No tienes que preocuparte por el dinero, no tienes que preocuparte por el tiempo, ni por el espacio, ni por nada. Entonces es un regalo. Y en ese proceso, ensayo y error, llego casi de casualidad a este lenguaje o técnica que he venido explorando muchísimo, que es el del tejido, ¿no? Y es tejido en papel, básicamente corto tiras de papel muy delgadas y las empiezo a tejer. Es la cosa más simple y elemental, ¿no? Entonces, claro, al principio lo hacía de manera muy instintiva y sin pensar mucho, sin reflexionar mucho al respecto, y esa es una de las cosas que entendí acerca de mi propio proceso, ¿no? Y es que digamos que es en la praxis que uno empieza a pensar, que uno empieza a reflexionar, que uno empieza, si quieres, hacer teoría o entender lo que estás haciendo, pero no es como que yo me pueda proponer un tema o un proyecto a priori y simplemente realizarlo, ¿no? Sino que es como que una cuestión así medio simbiótica en la cual tú haces y piensas y haces, en fin. La cosa es que seguí explorando esta cuestión de la naturaleza y estas formas orgánicas, pero sobre todo la idea de lo que para mí fue muy liberador fue que, como yo venía
les explicaba que venía pintando a partir de la fotografía, ¿no? Entonces cuando trabajaba así, pues desde el principio sabía cómo iba a terminar la obra, ¿no? Porque está ahí en la foto, entonces simplemente es cuestión de copiar, entre comillas. En cambio aquí se trata de un proceso que en realidad puede ser infinito, ¿no? Es empezar a tejer, y la cosa empieza a crecer como si tuviera vida propia y es como una negociación, ¿no? Una situación en la que yo como autor no tengo el control absoluto. Es como que simplemente establezco una serie de parámetros, de reglas de juego y empiezo a negociar con el material y la técnica. Y empiezan a suceder cosas inesperadas, yo me sorprendo de mí mismo, ¿no? Con las cosas que suceden. Y eso para mí es súper importante y creo que para todos en alguna medida, ¿no? El ser capaces de poder sorprendernos a nosotros mismos cuando trabajamos, ¿no? Y bueno, esos son los trabajos las dos principales piezas que trabajé allá en este lugar, en la Baney. Entonces, y luego regreso a Lima y empiezo a trabajar en mi segundo individual, que eso fue el 2015, con esta misma técnica, pero es como que, de nuevo, vas descubriendo cositas nuevas, ¿no? que te divierten, que te emocionan. Y una de las cosas, por ejemplo, que descubrí es que cuando hacía estas tiras más delgadas y con papel más grueso, se formaban como ondulaciones a la hora de ajustar, o sea, de tejer, ¿no? Entonces se me ocurrió esta idea de como hacer énfasis enfatizar esas ondulaciones con estos degradés, ¿no? Entonces es como que se establece de nuevo una tensión entre la representación y lo real, ¿no? O sea, es como un juego del huevo y la gallina, en una medida. Y esta es otra pieza que me gusta mucho, a mí, ahí está. En el que también juego con la tensión en esta misma lógica, porque estas como tiras negras entran y salen de esta especie de alfombra, ¿no? O sea, es decir, que pueden ver ahí, está como que representado con un degradado, o sea, es una pintura, ¿no? Digamos. Y luego las tiras salen y se vuelven reales, ¿no? Entonces es un juego súper simple en realidad, no se trata de descubrir la pólvora, ¿no? Pero nada, eso. Y luego trabajé en estas pinturas porque fue mi regreso a la pintura, de hecho, de alguna manera, en la pintura en lienzo. Y son de hecho óleos. Una característica bien fastidiosa de mi trabajo es que es muy difícil fotografiarlo. Entonces yo les tengo que explicar de qué va esto, ¿no? Y es que aquí lo que estoy haciendo es trabajar con la textura, con la urdiembre del lienzo. Estoy usando la estructura del tejido como para realizar estas formas, ¿no? Por eso toda esta serie se llama Patrones en la Retícula, porque trabajo el tejido como si fuera una retícula, como si fueran, y claro, hay también referencias a las coordenadas, y es como darle un protagonismo, o un experimento para darle protagonismo al soporte en sí, ¿no? El soporte es algo que como que damos por sentado, ¿no? Es un lienzo en blanco. Pero el lienzo en blanco trae consigo tradiciones, trae una historia, trae muchísimas cosas. No existe tal cosa como lienzo en blanco. Entonces esta serie va un poco en ese sentido, ¿no? Bueno, luego esta es otra pieza, también en el mismo sentido, solamente que jugando más con los colores. El 2015, luego de presentar mi segundo individual, me voy a Alemania por un año, porque me dieron otra beca también, en otra residencia.
Esto es lo que trabajé allá en Alemania. Además de este asunto del tejido, de pronto también de una manera muy instintiva, muy juguetona si quieren, pues empecé a trabajar en madera. Una cosa que me encanta hacer hasta ahora, pero que en realidad como que lo empecé a hacer mucho allá, o lo empecé a disfrutar más, es ir a estos sitios como Maestro, o qué sé yo, ¿no? Y pasearme por los pasadizos y ver todos estos materiales y empezar a imaginarme, ¿no? Cosas que hacer con esto. Y más o menos que así es como que esto empezó a funcionar, ¿no? Bueno, entonces esta es mi última muestra individual que presenté en noviembre del año pasado, que se tituló Entre la ficción y el gesto. Y sigo trabajando, o sea, es como que sigo trabajando con esto del tejido, haciéndolo ya en una escala mayor. Introduzco esta cuestión de la madera. Acá al lado derecho pueden ver que es como una especie de cara, ¿no? Es como que es simplemente una idea de empezar a jugar un poco, de reírse, ¿no? De no tomarse las cosas tan en serio. Y ay. Esa es la pieza central. Esa es otra de las cosas que empecé a hacer, empecé a suspender las piezas, ¿no? Con hilos nylon. Y bueno, también hice toda esta serie de dibujos que a mí me gustan mucho, para mí son muy especiales, y es que a mí me gusta también mucho escribir, pero soy muy tímido, ¿no? Me da un poco de roche presentar lo que escribo, ¿no? Entonces aproveché esta oportunidad para hacerlo, pero con una trampa, ¿no? Y es que es casi imposible leer los textos que presenté, porque los presenté en una letra muy chiquita, y es como, el texto en realidad es como un juego, es un texto que reflexiona sobre sí mismo, sobre su propia condición de texto y sobre la muestra en general. Es un poco complicado, pero y también juega con esto del formato, ¿no? De cómo de esta forma, las formas tradicionales de presentar el trabajo en mercado, ¿no? Y cómo aquí el papel termina desbordando el marco, ¿no? Y bueno, eso.